Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV Ilsu Demirci y Emin Gubens. Noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Ilsu Demirci, entre lágrimas, perdí a mi bebé por culpa de la madre de Emin. La historia de Ilsu Demirci comenzó con una noticia que había llenado su corazón de ilusión. Durante un tiempo, ella y Emin habían imaginado un futuro juntos, una vida en la que sus sueños, su amor y la posibilidad de formar una familia ocupaban un lugar especial. Sin embargo, según esta historia ficticia, aquella felicidad terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más dolorosos de su vida. Ilsu había guardado muchas emociones para sí misma. Frente a los demás intentaba mantener una sonrisa, continuar con su vida y no mostrar cuánto sufría. Pero había una herida que no conseguía cerrar. Finalmente, durante una conversación profundamente emotiva, decidió hablar de aquello que había mantenido en silencio durante mucho tiempo. Con los ojos llenos de lágrimas, Ilsu recordó el momento en que descubrió que iba a ser madre. Al principio, sintió una felicidad indescriptible. Pensó en pequeños detalles, cómo sería conocer a su bebé, cómo cambiaría su vida y cómo compartiría aquella experiencia con Emin. Para ella, aquella noticia representaba un nuevo comienzo. Pero las circunstancias familiares comenzaron a cambiar. La relación entre Ilsu y la madre de Emin se volvió cada vez más complicada. Diferencias de opinión, discusiones y palabras que nunca fueron olvidadas hicieron que el ambiente alrededor de la pareja se volviera tenso. Ilsu sentía que no podía disfrutar plenamente de su embarazo. En lugar de tranquilidad, comenzó a sentir una enorme presión emocional. Según el relato ficticio, algunas discusiones familiares terminaron afectando profundamente a Ilsu. Ella sentía que no era comprendida y que sus sentimientos eran constantemente ignorados. Emin, atrapado entre la mujer que amaba y su propia familia, no sabía cómo reaccionar. Cada día que pasaba aumentaba la distancia entre ellos. Hasta que llegó el día que cambiaría sus vidas para siempre. Ilsu recibió una noticia devastadora: había perdido a su bebé. El mundo pareció detenerse. Durante mucho tiempo no pudo aceptar lo ocurrido. Se preguntaba por qué había sucedido, si podía haber hecho algo diferente y por qué aquella felicidad había terminado tan repentinamente. Cuando finalmente habló sobre sus sentimientos, sus palabras fueron acompañadas por lágrimas. Yo solo quería que mi bebé estuviera bien. Nunca imaginé que viviría un dolor así, dijo en esta historia ficticia. Después de aquella pérdida, Ilsu comenzó a cargar con una enorme tristeza. Sin embargo, también existía una profunda sensación de injusticia. Ella consideraba que las constantes tensiones familiares habían tenido un impacto terrible en su vida. En su momento de mayor dolor, llegó incluso a relacionar aquella tragedia con la actitud de la madre de Emin. Sentí que la presión y todo lo que estaba viviendo me destruyeron por dentro, habría confesado Ilsu dentro de este relato ficticio. Sus palabras provocaron un gran impacto entre quienes conocían la historia.
Pero también quedó una pregunta en el aire: ¿Emin estaba realmente de acuerdo con ella? Emin, según esta narración ficticia, vivió la pérdida de una manera diferente. También sufría, pero no sabía cómo enfrentarse a la situación. Se encontraba dividido entre el amor por Ilsu, el dolor por la pérdida y la responsabilidad hacia su propia familia. Durante meses evitó hablar del tema. La relación entre ambos comenzó a deteriorarse. Las conversaciones que antes terminaban con una sonrisa ahora terminaban en silencio. Cada recuerdo del bebé se convertía en una herida abierta. Ilsu necesitaba respuestas. Necesitaba sentirse escuchada. Y, sobre todo, necesitaba saber que no estaba sola. Una noche, después de una larga conversación, Emin finalmente reconoció cuánto había sufrido Ilsu. Le pidió que no cargara sola con aquel dolor y admitió que él también había cometido errores al no proteger suficientemente la tranquilidad de la relación. La conversación no solucionó todo de inmediato, pero permitió que ambos expresaran emociones que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. La madre de Emin también quedó en el centro de la tensión. En esta historia ficticia, ella negó haber querido causar daño y explicó que jamás habría deseado que ocurriera una tragedia semejante. Nunca quise hacerle daño a Ilsu. También sufrí muchísimo por lo ocurrido, habría dicho. Pero para Ilsu, las palabras no podían borrar el pasado. La pérdida de un bebé había cambiado para siempre la manera en que veía a su familia, su relación y su propio futuro. Con el paso del tiempo, Ilsu comprendió algo importante: no podía vivir eternamente atrapada en la culpa, la tristeza y el resentimiento. Comenzó lentamente a reconstruirse. Volvió a sonreír. Volvió a soñar. Y aprendió que sanar no significa olvidar. Significa aprender a vivir con un recuerdo doloroso sin permitir que ese recuerdo destruya el resto de la vida. La historia de Ilsu y Emin, tal como se presenta aquí, es una obra completamente ficticia y no afirma que estos acontecimientos hayan ocurrido realmente ni que alguna persona haya causado una pérdida real. En el último capítulo de esta historia imaginaria, Ilsu mira hacia el futuro con lágrimas en los ojos, pero también con esperanza. Hay dolores que nunca desaparecen completamente. Pero algún día aprendes a respirar nuevamente, dice. Y quizás esa sea la parte más importante de su historia. Después de la oscuridad, todavía existe la posibilidad de encontrar un nuevo comienzo. Ilsu Demirci, entre lágrimas, perdí a mi bebé por culpa de la madre de Emin. La noche había caído lentamente sobre la ciudad, pero para Ilsu Demirci parecía que el tiempo se había detenido. Sentada frente a las cámaras, intentaba mantener la calma mientras sus ojos revelaban una tristeza que llevaba demasiado tiempo escondiendo. Durante unos segundos permaneció en silencio. Respiró profundamente. Después, con la voz entrecortada, comenzó a contar una historia que, dentro de este relato completamente ficticio, había cambiado su vida para siempre. Nunca pensé que algún día tendría que hablar de esto, dijo Ilsu mientras intentaba contener las lágrimas. El estudio quedó en silencio. Nadie esperaba escuchar una confesión tan dolorosa.
Según esta historia ficticia, Il-soo había vivido durante un tiempo uno de los períodos más felices de su vida. La posibilidad de convertirse en madre había llenado su corazón de ilusión. Ella y Emin habían comenzado a imaginar un futuro diferente lleno de pequeños sueños y planes. Para Il-soo, aquel bebé representaba esperanza. Representaba una nueva etapa. Representaba el deseo de construir una familia junto a la persona que amaba. Sin embargo, las dificultades comenzaron cuando surgieron problemas dentro de la familia. La relación entre Il-soo y la madre de Emin se volvió cada vez más complicada. Diferencias de carácter, opiniones distintas y varios malentendidos provocaron discusiones que, según la narración ficticia, terminaron afectando profundamente a la pareja. Il-soo intentaba mantenerse fuerte. No quería que los problemas familiares afectaran su felicidad. Pero cada discusión dejaba una nueva herida. Emin se encontraba en medio de una situación complicada. Por un lado estaba Il-soo, la mujer que amaba; por otro, su madre, una persona muy importante en su vida. Durante mucho tiempo no supo cómo actuar. Il-soo sentía que Emin no la defendía lo suficiente. Emin, por su parte, pensaba que podía solucionar los problemas con el tiempo. Pero el tiempo no solucionó nada. Las tensiones continuaron aumentando. Una conversación especialmente difícil habría marcado un antes y un después en esta historia ficticia. Il-soo salió de aquella situación profundamente afectada emocionalmente. Después llegaron días de preocupación. Y finalmente ocurrió la tragedia que nadie esperaba. Il-soo perdió a su bebé. El dolor fue indescriptible. En aquel momento todas las discusiones anteriores parecieron regresar a su memoria. La joven se preguntaba qué había sucedido y por qué su felicidad había terminado de aquella manera. Pasaron los días y ella apenas podía hablar del tema. Cuando alguien mencionaba el futuro, Il-soo bajaba la mirada. Cuando escuchaba hablar de bebés, sentía una profunda tristeza. Y cuando veía a Emin, recordaba todo lo que habían imaginado juntos. Pero lo que más le dolía era sentirse sola. En esta historia ficticia, Il-soo llegó a pensar que la presión familiar había contribuido a empeorar su situación emocional. Por eso, cuando finalmente decidió hablar públicamente, pronunció una frase que sorprendió a todos. Sentí que perdí a mi bebé mientras estaba viviendo una presión que no podía soportar. Y muchas de esas heridas comenzaron con los problemas que tuve con la madre de Emin. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Sin embargo, Il-soo no afirmó que alguien hubiera provocado intencionadamente la pérdida. Su dolor era más complejo. Ella hablaba de emociones, presión, discusiones y sentimientos que había acumulado durante mucho tiempo. No quiero culpar a nadie de una tragedia que nadie podía controlar. Pero necesito que entiendan cuánto sufrí, explicó en esta narración ficticia. Emin también quedó profundamente afectado por sus palabras. Según el relato imaginario, había escuchado la entrevista desde casa y no pudo contener las lágrimas.
Recordó los momentos que había vivido junto a Ilsu y comprendió que durante mucho tiempo había subestimado el peso emocional que ella llevaba sobre sus hombros. Emin decidió entonces hablar con ella. La conversación fue difícil. Ninguno de los dos sabía exactamente qué decir. Finalmente, Emin tomó su mano. «Lo siento por todas las veces que sentiste que estabas sola», le dijo. Ilsu no respondió inmediatamente. Solo lloró. Después de unos minutos, respondió. «No necesito que cambies el pasado. Solo necesitaba que entendieras mi dolor». Aquellas palabras cambiaron la conversación. Por primera vez, ambos dejaron de discutir sobre quién tenía razón. Hablaron sobre la pérdida, sobre el miedo, sobre el futuro, y sobre la necesidad de sanar. La madre de Emin también habría escuchado las palabras de Ilsu y, dentro de esta historia ficticia, habría quedado profundamente afectada. Ella decidió acercarse a Ilsu. No fue una conversación sencilla. Había demasiadas emociones acumuladas. Pero finalmente le dijo: «Nunca quise que sufrieras. Si alguna de mis palabras te hizo daño, lo siento». Ilsu volvió a llorar. No porque todo estuviera solucionado, sino porque durante mucho tiempo había esperado escuchar algo parecido. La reconciliación no fue inmediata. Las heridas profundas necesitan tiempo. Ilsu sabía que perdonar no significaba olvidar. También sabía que aceptar una disculpa no significaba negar el dolor que había experimentado. Pero comenzó a comprender que no podía pasar el resto de su vida atrapada en aquel momento. Meses después, dentro de esta historia ficticia, Ilsu comenzó lentamente a reconstruir su vida. Volvió a trabajar. Volvió a reunirse con sus amigos. Volvió a sonreír. No era la misma persona que había sido antes de la tragedia. Había cambiado. Había aprendido que algunas heridas no desaparecen completamente, pero que es posible aprender a vivir con ellas. Emin también cambió. Comenzó a comprender que proteger una relación no significa evitar las conversaciones difíciles. Significa escuchar, comprender y estar presente cuando la otra persona más lo necesita. La relación entre ambos quedó marcada para siempre por aquella experiencia. Quizás nunca podrían recuperar los días anteriores a la tragedia. Pero podían elegir qué hacer con el futuro. En el último momento de esta historia imaginaria, Ilsu volvió a mirar hacia las cámaras. Sus ojos seguían llenos de lágrimas, pero su voz era mucho más firme. «No quiero que mi historia sea recordada solamente por mi pérdida. Quiero que también sea recordada como la historia de una mujer que consiguió levantarse después de uno de los momentos más difíciles de su vida». El estudio permaneció en silencio. Ilsu respiró profundamente. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No porque hubiera olvidado, sino porque había decidido continuar. Esta historia es completamente ficticia y está escrita con fines narrativos y de entretenimiento. No afirma que Ilsu Demirci, Emin o sus familiares hayan vivido realmente estos acontecimientos ni que alguna persona haya causado una pérdida real. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.